Voy a contarte lo que vio Fermín Salazar Torres el día que encontró algo que ningún ser humano debería encontrar. Fermín tenía 42 años. Llevaba 11 trabajando en ese rancho. Conocía cada metro de esa tierra como conocía su propia casa. Sabía dónde estaba cada pozo, cada corral, cada árbol de la propiedad. Por eso cuando esa mañana de octubre fue a revisar la bomba de agua del sector norte y notó que la tierra junto al cobertizo estaba removida de manera diferente, supo que algo no estaba bien. No era la tierra que remueve el viento. No era el trabajo de un animal. Era una perturbación deliberada. Alguien había estado ahí cavando. O alguien había estado ahí desenterrando. Fermín apartó la tierra con el pie. Debajo había una trampilla de madera reforzada con metal, con una argolla de acero, del tipo que no se instala para guardar herramientas, del tipo que se instala cuando lo que hay abajo no debe salir, o cuando lo que está abajo no debe ser visto. La abrió. Lo que salió primero no fue luz ni sonido. Fue un olor. Fermín me dijo que ese olor es lo que todavía lo despierta de noche 3 años después. Dijo que no sabe cómo describirlo con precisión, que tiene partes de varios olores que conoce y que junto no forman nada que haya sentido antes. Tierra húmeda, metal oxidado y algo más. Algo que su cuerpo reconoció antes de que su mente tuviera tiempo de procesar. Algo que le dijo, en el lenguaje primitivo que los seres humanos usamos antes de inventar las palabras, que lo que había abajo de esa trampilla era peligroso, que era malo, que debía cerrarla y alejarse. Fermín no se alejó. Sacó su teléfono y encendió la linterna. Apuntó hacia abajo. Había una escalera de metal. 10, tal vez 12 peldaños. Y al fondo, una oscuridad que la linterna de su teléfono no alcanzaba a iluminar del todo. Llamó al dueño del rancho. El teléfono sonó 8 veces y nadie contestó. Lo intentó 2 veces más. Nada. Ese día el dueño del rancho nunca contestó su teléfono. Ni ese día ni ningún otro día. Porque el dueño del rancho sabía perfectamente lo que había debajo de esa trampilla. Y cuando vio el número de Fermín en la pantalla de su celular, tomó una decisión. Una decisión que lo llevó a cruzar la frontera norte antes de que anocheciera. Fermín bajó. Ese es el tipo de hombre que es Fermín Salazar Torres. El tipo que baja aunque el instinto le diga que no lo haga. El tipo que necesita ver con sus propios ojos antes de creer lo que su cuerpo ya sabe. Bajó los 12 peldaños. Y lo que encontró al fondo de esa escalera es lo que vamos a investigar en este episodio. Una historia que el gobierno mexicano quiso enterrar tan profundo como estaba enterrado lo que Fermín encontró esa mañana. Una historia que tiene nombres, que tiene fechas, que tiene víctimas reales con familias reales que llevan años esperando una justicia que nadie parece tener prisa en darles. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es un rumor. Es lo que pasó en ese rancho. Y es lo que sigue pasando hoy, en otros ranchos, en otras zonas, en otras trampillas que nadie ha encontrado todavía. Para entender lo que se encontró en ese rancho, hay que entender primero lo que ese rancho era, o más precisamente, lo que parecía ser. Porque hay una diferencia enorme entre lo que ese lugar mostraba al mundo y lo que escondía. Y esa diferencia, cuando uno la examina en detalle, resulta que no era tan invisible como los que la construyeron querían creer. Había señales, había indicios, había personas que vieron cosas que no cuadraban y que durante años, por miedo o por indiferencia, o por esa costumbre tan mexicana de no meterse en lo que no te llaman, decidieron no decir nada. El rancho tenía nombre oficial y número de registro en el catastro del municipio. Estaba inscrito como propiedad dedicada a la ganadería y la agricultura. Pagaba sus impuestos. Tenía sus permisos en orden. En papel era un rancho completamente ordinario en una región donde los ranchos ordinarios son la norma y no la excepción. Lo que no era ordinario era la actividad que los vecinos más cercanos habían observado a lo largo de los años,
y que ninguno de ellos había reportado formalmente, porque reportar en esa zona tiene un costo que la mayoría prefiere no pagar. Don Aurelio Cervantes tiene 67 años y vive en el rancho vecino, a menos de 3 kilómetros de distancia. Lo conoce desde hace más de 20 años. Me dijo que la primera vez que notó algo raro fue alrededor de 2008. Notó que de noche, con cierta frecuencia que no era constante pero tampoco era casual, llegaban vehículos al rancho. No vehículos de granja, no camiones de carga con animales o insumos agrícolas. Camionetas. Siempre de noche. Siempre sin luces en el tramo final del camino de acceso, como si no quisieran que los vieran llegar. Y a veces, no siempre pero sí con suficiente frecuencia para que don Aurelio lo recordara claramente años después, esas camionetas llegaban con algo adentro que no llegaba con ellas cuando se iban. No supo en ese momento qué era. Tampoco quiso saberlo. La segunda señal vino de los trabajadores. El rancho empleaba entre 4 y 8 personas dependiendo de la temporada. Peones locales que hacían los trabajos del campo. Lo que llamaba la atención, y que varios de ellos mencionaron entre sí, aunque nunca a nadie de afuera, era que había una parte del rancho donde no debían entrar. No era una prohibición escrita, era una instrucción verbal que el encargado daba a cada trabajador nuevo el primer día. El sector norte, el que estaba más lejos de la casa principal, el que quedaba detrás del cobertizo grande, era territorio exclusivo del dueño y de las personas que él traía. Ningún peón tenía nada que hacer ahí. Si necesitaban algo de ese sector, se lo pedían al encargado y él lo buscaba. Sin excepciones. Dos extrabajadores del rancho accedieron a hablar con el periodista que investigó este caso, ambos bajo condición de anonimato. El primero, al que voy a llamar Rodrigo, trabajó en el rancho durante 2 años, entre 2011 y 2013. Dijo que la norma del sector norte era tan clara y estaba tan arraigada que nunca se le ocurrió cuestionarla. Que en ese mundo, en el mundo de los peones rurales en esa región de México, uno aprende muy pronto que hay cosas que no se preguntan. Que el silencio es una habilidad de supervivencia. Que los que hacen preguntas tienden a quedarse sin trabajo. O a quedarse sin algo más importante que el trabajo. El segundo ex trabajador, al que voy a llamar Tomás, fue más específico. Tomás trabajó en el rancho durante 6 meses en 2015 y renunció sin previo aviso un día que no pudo explicar con claridad, pero que claramente marcó un antes y un después en su relación con ese lugar. Me dijo que una tarde, mientras trabajaba en un corral que estaba relativamente cerca del límite del sector norte, escuchó algo. Un sonido que venía de bajo la tierra. Describió el sonido como un golpe. Rítmico. Repetido. Como alguien golpeando metal contra metal desde abajo. Duró tal vez 1 minuto. Luego se detuvo. Tomás siguió trabajando porque eso era lo que sabía hacer. Pero esa tarde, cuando terminó su jornada, fue directo a su casa y le dijo a su esposa que estaba pensando en buscar otro trabajo. No le explicó por qué. 2 semanas después renunció. No volvió al rancho. Y no habló de lo que había escuchado hasta que el periodista lo encontró 2 años después de que Fermín abriera la trampilla. ¿Cuántas personas más escucharon cosas, vieron cosas, sintieron que algo no estaba bien en ese rancho y decidieron no decir nada? Esa es la pregunta que no tiene respuesta tranquilizadora. Porque la respuesta es muchas. Y eso no las hace cómplices necesariamente. Las hace humanas. Las hace personas que viven en un contexto donde hablar tiene consecuencias y callar tiene una lógica de supervivencia que los que no viven ese contexto no tienen derecho a juzgar desde afuera. Pero también significa que lo que ocurrió en ese rancho, lo que veremos en detalle en el próximo capítulo, ocurrió durante años mientras la vida normal continuaba a su alrededor, mientras los vecinos cultivaban sus campos, mientras los trabajadores hacían sus jornadas, mientras el rancho pagaba sus impuestos y renovaba sus permisos y existía en todos los registros oficiales como un lugar perfectamente ordinario. Esa es la parte más oscura de esta historia. No lo que se encontró, sino cuánto tiempo estuvo ahí sin que nadie lo detuviera.
Voy a contarte lo que encontró Fermín cuando bajó esos 12 peldaños. Y voy a contártelo con el mismo nivel de detalle con que él me lo contó a mí. Porque los detalles importan. Porque los detalles son los que convierten una historia abstracta sobre la maldad humana en algo real, en algo que tiene peso y textura y olor, y que hace imposible seguir mirando hacia otro lado después de haberlos escuchado. Al fondo de la escalera había un pasillo, estrecho, de no más de 1 metro de ancho, con paredes de concreto sin acabado y piso de tierra apisonada. El techo era bajo. Fermín dice que tenía que inclinar la cabeza ligeramente para caminar. La linterna de su teléfono iluminaba unos 4 metros hacia adelante. El pasillo se extendía más allá de eso. No sabía cuánto más. Caminó. A los 6 metros encontró la primera puerta. Una puerta de metal, sin cerradura, que empujó con el pie porque no quería tocarla con las manos. No sabía por qué. Solo sabía que no quería tocarla. La puerta abrió hacia adentro. Del otro lado había un cuarto, rectangular, de aproximadamente 4 metros por 3, con una cama plegable contra una pared, una cubeta en un rincón. Y en la pared del fondo, una argolla de metal soldada al concreto con una cadena corta que terminaba en un grillete abierto. Fermín me dijo que en ese momento su mente intentó construir una explicación inocente para lo que estaba viendo. Que quizás era un cuarto de almacenamiento. Que quizás la argolla era para algo relacionado con la granja. Que quizás había una explicación que él no estaba viendo porque no estaba pensando con claridad. Pero su cuerpo no le creyó ninguna de esas explicaciones. Su cuerpo sabía exactamente qué tipo de cuarto era ese. El tipo de cuarto donde se mantiene a alguien que no quiere estar ahí. Siguió caminando por el pasillo. Había 3 cuartos más. Todos iguales. Cama plegable, cubeta, argolla con cadena, grillete. En el segundo cuarto había ropa, doblada sobre la cama con la precisión de alguien que no tenía nada más que hacer que doblar su ropa. Ropa de mujer, talla pequeña. En el tercer cuarto había marcas en la pared. Marcas hechas con algún objeto afilado sobre el concreto. Líneas verticales agrupadas de 5 en 5, del tipo que la gente hace para contar días cuando no tiene otra manera de llevar la cuenta del tiempo. Fermín contó los grupos. Había 14 grupos completos y uno incompleto con 3 líneas. 73 días. Alguien había estado en ese cuarto contando días durante 73 días. En el cuarto cuarto no había nada. Ni ropa, ni marcas en la pared, ni ningún objeto personal. Pero el piso tenía manchas oscuras que Fermín reconoció aunque nunca hubiera querido reconocerlas. Manchas del color que tiene la sangre cuando lleva tiempo seca. No una mancha. Varias. En distintos puntos del piso. Como si hubieran intentado limpiarlas en algún momento sin lograrlo del todo. Al fondo del pasillo principal había otra puerta. Esta sí estaba cerrada con candado. Un candado nuevo, de los buenos, del tipo que no se abre con una patada. Fermín no intentó abrirla. Se quedó parado frente a ella durante lo que él calcula que fueron varios minutos, aunque no podría jurarlo porque en ese momento su sentido del tiempo había dejado de funcionar con normalidad. Y entonces escuchó algo. Un sonido que venía del otro lado de la puerta cerrada. Un sonido que describió así, con estas palabras exactas. Era como alguien respirando pero tratando de no hacer ruido. Como alguien que sabe que hay otra persona al otro lado y que tiene miedo de que esa persona lo escuche. Fermín subió la escalera. Salió al exterior. Llamó al dueño del rancho otra vez. Sin respuesta. Luego llamó a algo que en esa región del país la gente llama en último recurso cuando ya no queda otra opción. A la policía. Y lo que ocurrió después de esa llamada es lo que define todo lo que vino después. Porque la policía tardó 4 horas en llegar. 4 horas para cubrir una distancia que en coche normal se hace en 40 minutos. Y cuando llegaron, cuando bajaron al pasillo con sus linternas y abrieron la puerta del fondo con herramientas que llevaban en su patrulla como si supieran que las iban a necesitar,
Lo que encontraron del otro lado era diferente a lo que Fermín había encontrado horas antes. La puerta del fondo ya no estaba cerrada con candado. El candado había sido retirado. Y el cuarto del otro lado, lo que sea que hubiera en él cuando Fermín escuchó aquella respiración, estaba vacío. 4 horas. Alguien usó esas 4 horas. Y lo que hizo con ellas es lo que convierte este caso de un descubrimiento en un encubrimiento. El rancho estaba registrado a nombre de una empresa. No a nombre de una persona física, sino de una sociedad anónima con un nombre que no decía nada sobre su giro real ni sobre las personas detrás de ella. Eso en México no es inusual. Las propiedades rurales registradas a nombre de empresas son comunes por razones fiscales y de planeación patrimonial. Pero cuando el periodista comenzó a jalar el hilo de esa empresa, lo que encontró al otro extremo no fue una familia de ganaderos ni un inversionista agrícola. Fue una red. La empresa propietaria del rancho era una subsidiaria de otra empresa. Esa segunda empresa era a su vez socia de una tercera. Y la tercera tenía entre sus accionistas a un nombre que el periodista reconoció de inmediato, porque había aparecido en otras investigaciones sobre el crimen organizado en esa región. No un capo. No alguien con órdenes de aprehensión ni con antecedentes penales que lo hicieran fácilmente identificable. Algo más peligroso que eso. Alguien con la apariencia perfecta de legitimidad. Un empresario con oficinas en una ciudad importante, con membresías en cámaras de comercio, con fotografías en eventos de gobierno, con el tipo de presencia pública que construyen las personas que necesitan que nadie mire demasiado de cerca lo que hacen en privado. Voy a llamar a este hombre el licenciado, porque ese es el título con que la gente que lo conoce se refiere a él, y porque usar su nombre real en este momento podría comprometer investigaciones que siguen activas. El licenciado tiene hoy aproximadamente 55 años. Nació en una ciudad del norte de México. Estudió Derecho en una universidad privada de prestigio. Hizo una maestría en Administración de Empresas en el extranjero. Volvió a México y construyó un grupo de empresas en distintos sectores: bienes raíces, transporte, agroindustria. En papel es un empresario exitoso de segunda generación que heredó algunos negocios de su padre y los multiplicó con trabajo y visión. En la realidad que el periodista documentó, es algo muy diferente. El primer vínculo concreto entre el licenciado y el crimen organizado lo encontró el periodista en un documento que no debería existir, pero que existe. Es una minuta de una reunión que nunca fue oficial, celebrada en un hotel de una ciudad fronteriza en 2011, entre representantes de una organización criminal y varios empresarios de la región. La minuta fue elaborada por alguien dentro de la organización, probablemente como registro interno, y llegó a manos del periodista a través de una fuente que tardó un año en decidir si se la entregaba o no. En esa minuta aparece el nombre del licenciado. Aparece como parte de un acuerdo de prestanombres para la adquisición de propiedades rurales en la zona. Propiedades que servirían para operaciones que la minuta describe con un eufemismo que en el lenguaje de esa organización tiene un significado muy específico: logística de tránsito especial. El segundo vínculo es financiero. El periodista contrató a un contador forense para que analizara los registros públicos de las empresas del licenciado. Lo que el contador encontró es un patrón de flujos de dinero que no se explica con la actividad comercial declarada. Ingresos que superan lo que el negocio puede generar. Gastos que no corresponden a ninguna operación legítima identificable. Y una serie de transacciones entre las empresas del grupo que el contador describió como clásicas de un esquema de lavado de activos de nivel intermedio. El tercer vínculo es el más directo y el más difícil de ignorar. Es una fotografía. Una sola fotografía tomada en un evento privado en una residencia particular, sin fecha exacta verificable, pero ubicada aproximadamente en 2014 según los elementos de contexto que contiene. En esa fotografía aparece el licenciado, de pie, con una copa en la mano, sonriendo. Y a su lado, con el brazo sobre sus hombros en el gesto universal de la confianza entre personas que se conocen bien, está un hombre cuyo rostro aparece en las bases de datos de la DEA, de la PGR y de Interpol, como miembro de alto rango de una organización criminal activa en esa región de México.
Los dos hombres en esa fotografía no son conocidos de vista, no son contactos de negocios que coinciden en un evento. Son personas que se toman fotografías juntas con el brazo encima del hombro. Eso tiene un nombre, y ese nombre no es coincidencia. Pero lo que hace que la historia del licenciado sea especialmente perturbadora no son sus conexiones con el crimen organizado. Esas conexiones, en el México que conocemos, son trágicamente comunes. Lo que la hace perturbadora es lo que viene después. Sus conexiones con el gobierno. En los mismos años en que el rancho estaba operando lo que el periodista documentó, el licenciado aparece en los registros públicos como donante de campañas políticas de dos partidos distintos en el estado donde está el rancho. Aparece como miembro de un consejo consultivo empresarial vinculado a la gobernatura. Aparece invitado a eventos oficiales donde se tomó fotografías con funcionarios de nivel medio y alto. No es que el gobierno no supiera quién era el licenciado, es que el gobierno tenía con él el tipo de relación que en México se llama de manera eufemística como vínculo institucional, y que en términos más directos significa que pagaba para que lo dejaran operar, y que a cambio de ese pago recibía algo más valioso que el dinero: indiferencia. La indiferencia estratégica de las instituciones que deberían haberlo investigado y que durante años encontraron siempre otras cosas más urgentes en que ocuparse. ¿Cuánto sabían esos funcionarios sobre lo que ocurría en el rancho? Esa es la pregunta que la investigación no ha podido responder completamente. Pero hay una respuesta parcial que es suficientemente condenatoria. Hay al menos 3 reportes internos de dependencias de seguridad del Estado que mencionan el rancho por nombre, con sus coordenadas, como un punto de interés en investigaciones sobre actividad del crimen organizado en la zona. 3 reportes, en 3 años distintos, que llegaron a distintos escritorios de distintos funcionarios, que fueron archivados, que no generaron ninguna acción verificable, y que el periodista obtuvo mediante solicitudes de transparencia que tardaron entre 1 y 2 años en ser respondidas, y que llegaron con secciones fundamentales tachadas con marcador negro, como si alguien hubiera leído esos documentos antes de enviarlos, y hubiera decidido cuidadosamente qué parte de la verdad podía salir y qué parte debía quedarse en la oscuridad. Voy a hablar ahora de las personas, porque en esta historia, como en todas las historias de este tipo, es muy fácil perderse en las redes de empresas, en los documentos, en las cadenas de responsabilidad institucional, y olvidar que detrás de cada cuarto con argolla y cadena, detrás de cada grillete abierto sobre una cama plegable, detrás de cada grupo de 5 líneas marcadas en una pared de concreto, hay una persona con nombre y apellido, con familia, con una vida que tenía antes de llegar a ese rancho y que fue interrumpida de la manera más brutal que puede interrumpirse una vida. El periodista identificó a 8 personas que con distintos grados de certeza están vinculadas a lo que ocurrió en ese rancho. 8 personas cuyas historias de desaparición comparten características que cuando se ponen juntas forman un patrón demasiado coherente para ser coincidencia. Voy a contarte 3 de esas historias. Las 3 más documentadas. Las 3 que tienen familias que hablaron y que siguen esperando. La primera es la de Miriam Guadalupe Estrada Ramos, 22 años, originaria de un municipio a 140 kilómetros del rancho. Miriam desapareció en marzo de 2014. Era la segunda de 4 hijos de una familia de clase trabajadora. Estudiaba enfermería en el turno nocturno y durante el día trabajaba en una tienda de abarrotes para pagarse los estudios. Era, según todos los que la conocían, una persona con una rutina muy predecible, sin conflictos, sin deudas, sin ninguna razón identificable para desaparecer voluntariamente. Un jueves por la tarde salió de su trabajo y no llegó a su casa. Nunca más. Su madre, la señora Carmen Ramos, presentó la denuncia esa misma noche. La policía le dijo que esperara 72 horas porque probablemente era una desaparición voluntaria. La señora Carmen no esperó. Empapeló el barrio con fotos de Miriam. Habló con los vecinos. Revisó las cámaras de los negocios del recorrido que su hija hacía habitualmente entre el trabajo y su casa. En una de esas cámaras encontró algo.
Una imagen borrosa pero identificable de Miriam caminando por la calle en dirección a su casa. Y detrás de ella, a unos 20 metros, una camioneta que avanzaba muy lentamente. Demasiado lentamente. La señora Carmen llevó esa imagen a la policía. La policía la registró en el expediente y no hizo nada más con ella. Hoy, 9 años después, Miriam Guadalupe Estrada Ramos sigue desaparecida. Su madre tiene el expediente de búsqueda forrado con plástico en una carpeta que lleva a todas las reuniones de familiares de desaparecidos a las que asiste. La foto de Miriam está plastificada también, con los bordes gastados de tanto sacarla y guardarla. La señora Carmen me dijo algo que me costó escuchar y que todavía me cuesta repetir. Yo no quiero que me devuelvan a mi hija viva necesariamente. Ya sé que probablemente no está viva. Lo que quiero es saber dónde está. Quiero poder ponerle flores. Quiero tener un lugar donde ir a hablarle. Eso es lo que me quitaron. No solo a mi hija. Me quitaron el lugar donde poner sus flores. El vínculo entre Miriam y el rancho no es directo. Es circunstancial, pero significativo. La camioneta que aparece en la cámara de seguridad detrás de Miriam coincide en color y modelo con una de las camionetas que varios testigos de la zona del rancho describen como vehículo habitual de las visitas nocturnas. No es prueba definitiva, pero es una conexión que la policía nunca investigó. Nunca comparó esas imágenes con los vehículos asociados al rancho. Nunca cruzó los datos. O si los cruzó, nunca lo documentó en el expediente. El segundo caso es el de Ernesto Pacheco Villaverde, 34 años, albañil. Ernesto desapareció en agosto de 2016. Lo que lo conecta al rancho es más directo que en el caso de Miriam. Ernesto trabajó en ese rancho durante 3 semanas en 2015, contratado para hacer trabajos de construcción. No trabajos en la superficie, trabajos en el subsuelo. Le contrataron para ampliar un pasillo y reforzar las paredes de varios cuartos. Le pagaron en efectivo. Le dijeron que no comentara el trabajo con nadie por razones de seguridad, porque el dueño era un hombre importante que valoraba su privacidad. Ernesto necesitaba el dinero y no hizo preguntas. Cuando Ernesto volvió a casa después de esas 3 semanas, le contó a su esposa lo que había construido. No con orgullo, sino con una inquietud que ella describió como algo que nunca le había visto antes. Le dijo que había algo raro en ese lugar. Que los cuartos que construyó no eran para almacenamiento de nada que él pudiera imaginar. Que tenían argollas en las paredes. Que el encargado del rancho lo vigiló en todo momento mientras trabajaba y que cuando terminó su jornada del día lo sacaban por un camino diferente al que había entrado, como si no quisieran que viera qué más había en la propiedad. La esposa de Ernesto me dijo que después de esa conversación, él no volvió a mencionar el rancho. Que cuando ella preguntaba, él decía que mejor no hablar de eso, que eran cosas que no convenía contar. Un año después de ese trabajo, Ernesto Pacheco Villaverde desapareció. Su cuerpo fue encontrado 6 semanas más tarde en un canal de riego a 80 kilómetros de su casa. El dictamen forense dijo homicidio. El caso fue asignado a un agente del Ministerio Público que en 6 meses no produjo ningún avance. Fue transferido a otro agente. Mismo resultado. El expediente lleva años sin movimiento. La conexión entre Ernesto y el rancho donde trabajó nunca fue parte oficial de la investigación sobre su muerte. La esposa de Ernesto se la mencionó a los investigadores. Le dijeron que lo anotarían. Nunca lo anotaron. El tercer caso no tiene nombre. No porque la persona no lo tenga, sino porque es el único de los 8 casos en que la víctima sobrevivió y en que por esa razón el nivel de protección de su identidad debe ser absoluto. Voy a llamarla solamente la sobreviviente. La sobreviviente es una mujer. Tenía 21 años cuando estuvo en el rancho. Hoy tiene 28. Vive en una ciudad que no voy a identificar bajo ninguna circunstancia. Habló con el periodista una sola vez, durante 4 horas, en una reunión que tomó meses organizar y que tuvo más condiciones de seguridad que cualquier otra fuente en esta investigación. Lo que la sobreviviente contó confirma lo que los cuartos describían en silencio.
confirma que el pasillo bajo el rancho era exactamente lo que Fermín intuyó cuando vio esa primera cama, esa primera argolla, ese primer grillete. Pero hay un detalle que ella mencionó y que el periodista consideró el más importante de toda su declaración. Un detalle sobre las personas que llegaban al rancho. No los operadores, no los guardias. Las otras personas. Las que llegaban de fuera y que no eran del crimen organizado en el sentido convencional de la palabra. Personas con dinero. Personas con poder. Personas que llegaban en los mismos vehículos que los testigos de la zona describían como demasiado nuevos y demasiado caros para el tipo de rancho que ese lugar pretendía ser. La sobreviviente no dio nombres. Dijo que no lo sabía, que nunca lo supo, pero describió cosas que vio, cosas que escuchó. Y dijo algo al final que el periodista escribió en su cuaderno con mayúsculas y subrayado. Dijo, lo que pasaba en ese rancho no era solo del crimen organizado. El crimen organizado era el servicio. Los clientes eran otra cosa. Y esos clientes son los que nunca van a ser investigados. Porque esos clientes son los que deciden quién investiga y quién no. Voy a contarte cómo se destruye una investigación criminal desde adentro. No con explosivos ni con amenazas obvias. Con algo mucho más sofisticado y mucho más difícil de probar. Con transferencias de personal. Con pérdidas administrativas de evidencia. Con tecnicismos procesales que convierten lo que debería ser una verdad documentada en un expediente lleno de huecos que nadie puede explicar oficialmente, pero que alguien diseñó con cuidado quirúrgico para que existieran. La investigación oficial sobre el rancho comenzó 4 horas después de que Fermín Salazar hiciera su llamada a la policía. 4 horas que, como ya sabemos, alguien aprovechó. Cuando los agentes finalmente bajaron al pasillo y encontraron el cuarto del fondo vacío, el caso ya tenía una herida que nunca iba a cicatrizar completamente, porque la escena del crimen había sido comprometida, porque lo que Fermín había visto con sus propios ojos, lo que había escuchado detrás de esa puerta cerrada, ya no estaba ahí para ser documentado. Y en el derecho penal mexicano, como en cualquier sistema jurídico, lo que no se documenta en la escena no existe para el proceso. El fiscal asignado al caso se llamaba Rodrigo Anaya Fuentes. Tenía 41 años, 12 de carrera en el Ministerio Público, reputación de ser serio y trabajador entre sus colegas. No era un fiscal corrupto en el sentido de recibir sobornos directos, o al menos no hay evidencia de eso. Era el tipo de funcionario que hace su trabajo dentro de los límites que el sistema le permite. El problema es que en este caso el sistema fue rediseñado específicamente para que esos límites fueran muy estrechos. El fiscal Anaya solicitó desde el primer día 3 cosas fundamentales. Primero, una orden de cateo completa de toda la propiedad, incluyendo las estructuras subterráneas, con equipos forenses especializados. Segundo, la detención inmediata del propietario registrado del rancho, que para ese momento ya había cruzado la frontera norte, pero cuya localización era rastreable. Tercero, el análisis de los registros de llamadas del teléfono que Fermín había intentado marcar esa mañana, el teléfono del encargado del rancho, para establecer con quién habló en las 4 horas que duró la brecha entre la llamada de Fermín y la llegada de la policía. De esas 3 solicitudes, una fue aprobada de manera parcial, una fue aprobada con un retraso de 2 semanas que la hizo prácticamente inútil, y una fue negada directamente con una justificación procesal que el fiscal Anaya describió en sus notas internas como insostenible jurídicamente. La orden de cateo fue aprobada pero con una restricción que el fiscal no había solicitado y que llegó desde arriba sin explicación. El cateo quedaba limitado a las estructuras superficiales de la propiedad. El subsuelo, el pasillo, los cuartos, todo lo que estaba bajo tierra, quedaba excluido de la orden hasta que se completara una evaluación de seguridad estructural. Una evaluación que, según el documento que la ordenaba, podía tomar hasta 90 días. 90 días en los que nadie con autoridad legal podía tocar el subsuelo del rancho. 90 días para que lo que todavía quedara ahí desapareciera o fuera limpiado. La solicitud de detención del propietario fue turnada a la Fiscalía General de la República,
para coordinación con autoridades extranjeras, dado que el sujeto había cruzado la frontera. Ese trámite tomó 2 semanas. En esas 2 semanas, el propietario del rancho, el licenciado que aparecía al final de la cadena de empresas, se volatilizó. La última ubicación conocida fue en una ciudad fronteriza de Estados Unidos, donde se registró en un hotel con documentos que resultaron ser falsos. Después de eso, nada. El proceso de extradición que debería haberse iniciado lleva años paralizado por razones que ningún funcionario ha explicado con claridad. El análisis de registros telefónicos fue negado por el juez de garantías que revisó la solicitud. La justificación fue que la solicitud no cumplía con los requisitos de proporcionalidad establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El fiscal Anaya apeló esa decisión. La apelación fue rechazada. Presentó un recurso de queja. El recurso fue admitido y lleva 3 años sin resolución. En ese teléfono, en esos registros que nadie ha podido obtener legalmente, están probablemente los nombres de las personas que recibieron el aviso de que Fermín había encontrado la trampilla. Los nombres que explicarían cómo 4 horas fue exactamente el tiempo que alguien necesitó para vaciar ese cuarto. Esos nombres siguen protegidos detrás de una resolución judicial que el fiscal Anaya describió, en una conversación privada con el periodista, como la cosa más desvergonzada que había visto en 12 años de carrera. 7 meses después de comenzar la investigación, el fiscal Rodrigo Anaya Fuentes solicitó un traslado a otra entidad federativa. Sus colegas dijeron que fue algo repentino, que una semana antes de pedir el traslado, estaba completamente comprometido con el caso, que algo ocurrió entre esa semana y la siguiente que lo hizo cambiar de opinión. Anaya no ha hablado con nadie sobre las razones de su traslado. El periodista lo contactó en 2 ocasiones. En la primera no respondió. En la segunda respondió con un mensaje de texto de 4 palabras. No tengo nada que decir. El periodista me dijo que esas 4 palabras, en el contexto de todo lo que sabía sobre el caso, le dijeron más que cualquier entrevista de 2 horas podría haberle dicho. El caso pasó a manos de un segundo fiscal, luego a un tercero. Cada cambio de manos implicó un periodo de revisión del expediente, una reorganización de prioridades, una pérdida de continuidad que en la práctica significa que cada nuevo fiscal tiene que reconstruir el entendimiento del caso desde casi cero. Eso no es accidente, es una estrategia que los sistemas judiciales corruptos han perfeccionado durante décadas para convertir los casos que no conviene resolver en procesos eternos, que se mueven lo suficientemente despacio para que los culpables nunca sean alcanzados y lo suficientemente deprisa para aparentar que algo está ocurriendo. Lo más revelador de todo es lo que el periodista encontró cuando revisó el inventario de evidencias recolectadas en el rancho. El inventario original, firmado por el primer equipo forense que entró a la propiedad, listaba 142 elementos: ropa, objetos personales, muestras de los cuartos, fotografías, muestras del suelo, registros encontrados en la casa principal. 142 elementos registrados. Cuando el segundo fiscal tomó el caso y solicitó el inventario actualizado de evidencias, el número era diferente. 89 elementos. 53 piezas de evidencia habían desaparecido del almacén de la fiscalía entre la recolección y el cambio de fiscal. No hay registro de quién las retiró. No hay registro de por qué fueron retiradas. No hay ningún documento que explique qué pasó con esas 53 piezas. Simplemente ya no estaban. Entre las piezas desaparecidas estaba la ropa doblada sobre la cama del segundo cuarto. Estaba el análisis de las manchas del cuarto cuarto que los forenses habían preliminarmente identificado como sangre humana. Y estaba algo que el primer equipo forense había encontrado en la casa principal y que, según el inventario original, era un cuaderno con anotaciones manuscritas. Un cuaderno que nadie describió en detalle antes de que desapareciera. Un cuaderno cuyo contenido nadie que siga en el caso conoce, y que probablemente contenía lo que alguien necesitaba que no se supiera. Hay una escena que el periodista me describió que resume mejor que cualquier análisis lo que le ocurrió a los testigos de este caso.
Me dijo que en cierto momento de la investigación localizó a una mujer que había sido trabajadora doméstica en el rancho durante varios meses, y que en una primera conversación telefónica le había dicho que tenía cosas que contar, cosas que había visto, cosas que había escuchado. Quedaron en reunirse. El periodista viajó hasta la ciudad donde vivía esa mujer. Se presentó en la dirección acordada. La mujer abrió la puerta. Lo miró y dijo algo que él recuerda con exactitud. Ya no sé nada. No vi nada. No tengo nada que decirle. Y cerró la puerta. Eso fue todo. Entre la llamada telefónica y esa puerta cerrada habían pasado 6 días. Eso es lo que le pasó a los testigos de este caso. No a todos. No siempre de la misma manera, pero con una consistencia que el periodista describe como la característica más definitoria de toda la investigación. Personas que en un primer contacto estaban dispuestas a hablar y que en un segundo contacto, días o semanas después, habían dejado de estarlo. Sin explicación. Sin referencia a ningún hecho concreto que hubiera cambiado su disposición. Solo la puerta cerrada. Solo el ya no sé nada. Solo esa mirada particular que el periodista aprendió a reconocer con el tiempo y que describe como la mirada de alguien que ha recibido un mensaje que no puede mostrarle pero que entendió perfectamente. Don Aurelio Cervantes, el vecino del rancho que durante años había visto las camionetas llegar de noche, había dado al periodista en una primera reunión casi 2 horas de información detallada. Fechas aproximadas, descripciones de vehículos, recuerdos de conversaciones escuchadas desde lejos. Había sido una fuente extraordinariamente valiosa. 3 semanas después de esa primera reunión, el periodista lo llamó para una segunda. Don Aurelio dijo que había pensado mucho en lo que había contado y que creía que había exagerado, que la memoria le jugaba malas pasadas, que las camionetas que recordaba probablemente eran visitas normales del dueño, que no quería crear problemas donde no los había, y que prefería no volver a hablar del tema. El periodista me dijo que en esas 3 semanas entre una conversación y la siguiente, alguien había hablado con don Aurelio. No sabe quién, no sabe qué le dijeron exactamente, pero sabe que algo cambió en ese hombre entre una llamada y la otra. Algo que hizo que sus recuerdos, que 3 semanas antes eran nítidos y específicos, se volvieran de repente borrosos e imprecisos. Eso no es lo que hace el tiempo con la memoria. El tiempo borra los detalles pero conserva la sustancia. Lo que le pasó a don Aurelio fue al revés. Conservó la estructura de sus recuerdos pero vació su contenido. Eso no lo hace el tiempo. Lo hace el miedo. Hay 2 casos que van más allá de la retractación y que el periodista considera los más perturbadores de toda la investigación, en términos de lo que revelan sobre el mecanismo de silenciamiento que operaba en torno al caso. El primero es el de un hombre al que voy a llamar Jacinto. Jacinto era uno de los ex trabajadores del rancho. No Rodrigo ni Tomás, a quienes ya mencioné, sino un tercero que había trabajado ahí un año y que tenía información más específica que ninguno de los otros sobre lo que había visto en el sector norte de la propiedad. Jacinto había sido el más dispuesto a hablar de todos los trabajadores que el periodista localizó. En su primera conversación, no solo confirmó lo que otros habían dicho, sino que agregó detalles nuevos. Nombres de personas que había visto llegar. Descripciones de materiales que había ayudado a bajar por una entrada diferente a la que Fermín encontró. Información que, de haber sido formalizada en una declaración ante el Ministerio Público, habría cambiado significativamente el curso de la investigación. El periodista le pidió que declarara formalmente. Jacinto dijo que necesitaba pensarlo. 2 días después llamó al periodista y le dijo que estaba dispuesto, que quería hacerlo, que había decidido que era lo correcto. El periodista coordinó con el fiscal Anaya, que todavía llevaba el caso en ese momento, para que Jacinto pudiera dar su declaración de manera segura. El día anterior a la declaración programada, Jacinto llamó al periodista a las 10 de la noche. Estaba claramente alterado. Hablaba rápido. Dijo que había habido un accidente, que una camioneta había rozado su bicicleta esa tarde cuando volvía del trabajo, que no lo había golpeado directamente,
que probablemente fue un descuido del conductor, pero que la camioneta se había detenido y que uno de los que iban adentro se había bajado, que no le dijo nada, que solo lo miró, que se volvió a subir y la camioneta se fue. Jacinto no fue a declarar al día siguiente. Nunca declaró. Cambió de número de teléfono. El periodista tardó semanas en localizarlo de nuevo. Cuando lo encontró, Jacinto le dijo que había decidido que era mejor no involucrarse, que tenía familia, que una mirada desde una camioneta puede decirle a un hombre todo lo que necesita saber sobre las consecuencias de sus decisiones. El periodista no insistió. Hay un límite entre periodismo y complicidad en un riesgo que uno no es quien va a pagar. El segundo caso supera a todos los demás en términos de lo que dice sobre las personas que querían callar esta historia. Es el caso de Tomás, el ex trabajador que había escuchado los golpes rítmicos viniendo del subsuelo. Tomás, después de su primera conversación con el periodista, aceptó ser citado de manera anónima en el reportaje que el periodista estaba preparando. No con su nombre, no con detalles que lo identificaran, pero sí con el contenido de su testimonio. Firmaron un acuerdo de cómo sería presentada la información. Todo claro. 3 semanas después de ese acuerdo, Tomás llamó al periodista desde un número que no reconocía, no desde su teléfono habitual, y le dijo algo que el periodista grabó porque tenía su grabadora encendida por costumbre profesional. Le dijo: «Me visitaron. No sé cómo saben que hablé contigo porque yo no le dije a nadie. Pero saben. Me mostraron fotos. Fotos de mis hijos en la escuela. Fotos de mi esposa en el mercado. Fotos de mi casa. Sin decir nada. Solo me las mostraron y se fueron. Eso es todo lo que tengo que decirte. No me busques más». El periodista nunca volvió a buscar a Tomás, pero guardó esa grabación. Es una de las piezas más importantes de toda la investigación porque no documenta lo que ocurrió en el rancho. Documenta cómo funciona el sistema que protege a los que lo operaban. Un sistema que no necesita amenazas explícitas, que trabaja con imágenes, con presencia, con la demostración de que saben dónde están tus hijos, dónde va tu esposa, cuál es la puerta de tu casa, con el mensaje que eso transmite sin que haya que pronunciar una sola palabra. Ese sistema es más efectivo que cualquier amenaza verbal porque no deja evidencia. No hay nada que denunciar. No hay nada que probar. Solo hay un hombre que ya no quiere hablar. Y nadie que pueda demostrar por qué. Voy a ser muy directo en este capítulo porque los documentos que voy a describir no requieren interpretación. Requieren lectura. Y lo que dicen, cuando se leen en orden cronológico, construyen una historia que no tiene ninguna interpretación ambigua posible. Una historia que dice que el gobierno de ese estado sabía lo que ocurría en ese rancho. No lo sospechaba. No tenía indicios que requirieran investigación. Lo sabía. Y decidió no hacer nada. El primer documento es de 2012. Es un reporte de inteligencia policial generado por la División de Análisis de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El reporte forma parte de un análisis más amplio sobre actividades del crimen organizado en la región. En una sección dedicada a propiedades utilizadas para logística criminal en la zona, aparece el rancho, con su nombre, con sus coordenadas, con una descripción de la actividad sospechosa que coincide exactamente con lo que los testigos describieron. Visitas nocturnas de vehículos sin identificación, personal no vinculado a actividades agrícolas, restricción de acceso a trabajadores en ciertas áreas de la propiedad. El reporte fue clasificado como confidencial nivel 2, que en la jerarquía de clasificación de esa dependencia significa que llegó a los escritorios de funcionarios de nivel directivo. No de un solo funcionario, de varios. El periodista identificó mediante los sellos de recibido que aparecen en las copias obtenidas por transparencia, que ese reporte pasó por al menos 4 escritorios distintos en 2 meses. 4 personas en posiciones de autoridad que leyeron que en ese rancho había actividad criminal sospechosa. Y ninguna de las 4 generó ninguna acción verificable en respuesta.
El segundo documento es de 2014, 2 años después del primer reporte. Es una denuncia ciudadana presentada ante la Fiscalía del Estado. La persona que la presentó pidió anonimato y lo obtuvo en el registro oficial, por lo que su nombre está redactado en la copia que el periodista obtuvo. Pero el contenido de la denuncia es revelador. El denunciante, que claramente conocía la zona y el rancho de manera directa, describió con suficiente especificidad para que cualquier investigador que la tomara en serio pudiera actuar. Vehículos sin placas, movimientos nocturnos, trabajadores que eran advertidos de no acercarse al sector norte, y un elemento nuevo que los reportes de inteligencia anteriores no habían incluido. El denunciante mencionó haber escuchado sonidos que venían de bajo la tierra en el sector norte del rancho, sonidos que describió como voces humanas, débiles, intermitentes, pero humanas. Esa denuncia fue recibida, acusada de recibo, y archivada sin que se generara ninguna diligencia de investigación. La hoja de seguimiento del expediente, que en teoría debería registrar cada acción tomada en respuesta a una denuncia, tiene una sola entrada: recibido y turnado para análisis. Después de esa entrada, espacio en blanco. Nadie analizó nada. Nadie fue al rancho a verificar. Nadie cruzó esa denuncia con el reporte de inteligencia de 2 años antes, que describía exactamente el mismo lugar. En una fiscalía que funcionara como debe funcionar, esa denuncia más ese reporte de inteligencia más 2 años de inactividad habrían generado una investigación inmediata. En la fiscalía de ese estado generaron espacio en blanco. El tercer documento es el más reciente de los tres y el más directamente condenatorio. Es de 2016, 6 años después del primer reporte y 2 años antes de que Fermín encontrara la trampilla. Es un acta de una reunión interna de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, donde se discutió la actualización del mapa de riesgo criminal de la región. En esa reunión, según el acta, un analista presentó información sobre el rancho y propuso que fuera elevado a categoría de objetivo prioritario de investigación, dado el volumen de información acumulada sobre actividad sospechosa en ese punto. La propuesta fue debatida y rechazada. La razón que aparece en el acta para el rechazo es que no existía evidencia directa de actividad criminal que justificara el uso de recursos de investigación en ese objetivo en ese momento. No existía evidencia directa. Esa frase, después de 6 años de reportes de inteligencia, de una denuncia con descripción de voces humanas bajo la tierra, de un patrón documentado de actividad irregular, es o una mentira o una incompetencia tan extraordinaria que resulta indistinguible de la complicidad. El periodista sometió esos tres documentos al análisis de un experto en gestión de inteligencia policial, con 30 años de experiencia. Un hombre que había trabajado en distintas corporaciones de seguridad de México y que conocía los estándares y los procedimientos que deberían seguirse. El experto leyó los tres documentos, los analizó y dijo algo que el periodista considera la conclusión más importante de toda la investigación. Dijo: con la información que hay en estos tres documentos, cualquier corporación policial que opere dentro de los estándares mínimos de funcionamiento institucional habría generado una investigación formal en 2012 o a más, tardar en 2014. La inacción que estos documentos reflejan no puede explicarse por incompetencia administrativa normal. La incompetencia administrativa produce retrasos, produce ineficiencia, produce casos mal manejados. No produce 6 años de cero acción frente a un objetivo específico con información acumulada de múltiples fuentes. Eso requiere una decisión tomada conscientemente por alguien con autoridad suficiente para que esa inacción se sostuviera durante 6 años en una institución con decenas de funcionarios. Alguien tomó la decisión de no investigar ese rancho y la sostuvo durante 6 años. Encontrar quién tomó esa decisión es encontrar el centro de esta historia. Ese centro todavía no ha sido encontrado oficialmente, pero el periodista tiene una hipótesis. Una hipótesis que está construida sobre evidencia circunstancial,
pero que cuando se la presenta en secuencia resulta difícil de ignorar. La hipótesis conecta los tres documentos de inacción con el nombre del licenciado, con sus donaciones a campañas políticas, con su membresía en el Consejo Consultivo Empresarial, con una fotografía en un evento gubernamental donde aparece junto a un funcionario de seguridad de nivel directivo, que fue exactamente una de las personas que recibió el reporte de inteligencia de 2012. No hay prueba directa de que ese funcionario recibió dinero o favores para proteger el rancho. Pero hay una cadena de conexiones que el periodista trazó con la paciencia y la meticulosidad de alguien que sabe que las cadenas no mienten aunque cada eslabón individual pueda ser explicado de otra manera. Voy a hablar ahora del hombre que juntó todo esto, al que voy a llamar simplemente como el periodista, porque a pesar de que en algún momento de esta historia voy a tener que revelar más sobre quién es, en este capítulo la decisión de cuánto de sí mismo exponer es suya y no mía. Lo que sí puedo decir es que tiene 44 años, que lleva 20 ejerciendo el periodismo de investigación en México, que ha publicado trabajos que le han valido premios y que le han valido también amenazas, y que cuando me describió cómo llegó a esta historia, lo hizo con la mezcla particular de orgullo y agotamiento que tienen los periodistas que han pasado años dentro de un caso que se les metió bajo la piel y que ya no pueden ver desde afuera. Llegó al rancho por un camino indirecto. No fue a buscar esa historia. La historia lo encontró a él a través de la señora Carmen Ramos, la madre de Miriam Guadalupe, la joven desaparecida cuyo caso mencioné en el capítulo 5. La señora Carmen había escuchado hablar del periodista por su trabajo en un caso anterior de desapariciones en la región. Lo contactó. Le pidió que revisara el caso de su hija. El periodista revisó el expediente y encontró lo que ya describí. La camioneta en la cámara de seguridad. La conexión con el rancho que nadie había investigado. Eso fue el primer hilo. Y cuando empezó a jalar ese hilo, lo que salió del otro extremo fue todo lo demás. Los primeros 6 meses los pasó haciendo lo que llamó el trabajo aburrido y necesario. Solicitudes de transparencia, revisión de registros públicos, análisis de documentos judiciales, construcción de la red de empresas detrás del rancho. Trabajo de escritorio. Trabajo sin glamour. El tipo de trabajo que la mayoría de los periodistas evita porque no produce resultados rápidos y porque requiere una tolerancia a la frustración que pocos están dispuestos a desarrollar, pero que es el único tipo de trabajo que construye una base sólida sobre la que se pueden sostener las cosas más frágiles que vienen después. Los testimonios de las fuentes, las afirmaciones sobre personas poderosas, las conclusiones que alguien va a intentar demoler. En el 7º mes encontró la primera fuente que lo cambió todo. No voy a identificarla ni en términos generales porque el nivel de exposición que implicaría hacerlo es incompatible con su seguridad. Solo voy a decir que era una persona con acceso a información interna sobre las operaciones del rancho. No sobre el subsuelo específicamente, sino sobre la logística externa, los movimientos de personas y vehículos, las comunicaciones que rodeaban al lugar. Esta fuente le dio al periodista lo que ningún documento público podía darle. Nombres. Nombres de personas que habían visitado el rancho. Nombres que el periodista reconoció en algunos casos y que en otros tuvo que investigar desde cero. Nombres que aparecían en distintos contextos. Empresariales, políticos, criminales. Nombres que no deberían haber estado en el mismo lugar ni en la misma oración, pero que la fuente ponía juntos con la naturalidad de alguien que los había visto juntos en la realidad. La fuente y el periodista se comunicaron durante 18 meses, con un sistema de comunicación que el periodista había diseñado específicamente para minimizar el riesgo de interceptación. Reuniones en lugares distintos cada vez, sin teléfonos, sin dispositivos electrónicos, comunicaciones cifradas para los mensajes que no podían esperar a una reunión presencial. El periodista me dijo que durante esos 18 meses vivió con una tensión constante que describió como el conocimiento permanente de que lo que hacía tenía consecuencias reales para personas reales, que no era abstracto, que cada vez que se reunía con esa fuente, ambos corrían un riesgo que ninguno de los dos podía cuantificar con precisión, pero que ambos sentían de manera muy concreta.
En el mes 14 de la investigación, ocurrió el momento que el periodista describe como el punto de quiebre, el momento en que entendió el tamaño real de lo que había encontrado. Fue cuando logró cruzar los nombres que la fuente le había dado con los registros de visitantes de ciertos eventos oficiales. Cuando vio que las mismas personas que la fuente ubicaba en el rancho aparecían también en actos de gobierno. Cuando entendió que el rancho no era un secreto del crimen organizado que el gobierno ignoraba. Era un secreto compartido. Un secreto que el crimen organizado y ciertas personas del gobierno guardaban juntos porque los comprometía a ambos de maneras que ninguno de los dos podía permitirse que fueran públicas. Me dijo que esa noche, cuando terminó de hacer esa conexión, no pudo dormir. Que se quedó sentado en su escritorio mirando el diagrama que había construido con los nombres y las conexiones, y que pensó en la señora Carmen, que le había pedido que buscara a su hija, y que sintió una mezcla de cosas que no supo ordenar. La satisfacción de haber encontrado algo importante, el horror de lo que ese algo importante significaba, y el miedo. El miedo muy específico y muy concreto de saber que tenía información que personas poderosas necesitaban que no existiera. Ese miedo se materializó 3 semanas después. Era un martes por la noche. El periodista estaba en su departamento, solo, trabajando. Escuchó que tocaban a la puerta. No llamaron al intercomunicador desde la planta baja. Tocaron directamente en su puerta, en el tercer piso de un edificio con acceso controlado. Eso significaba que alguien había entrado al edificio sin que él lo hubiera autorizado. Se levantó. Se acercó a la puerta sin hacer ruido. Miró por el ojo de buey. Había 2 hombres, no uniformados, no con ningún elemento que los identificara con ninguna institución. Simplemente 2 hombres de pie frente a su puerta a las 11 de la noche. El periodista no abrió. Se alejó de la puerta en silencio. Llamó a un colega. Le dijo lo que estaba pasando y le pidió que llamara al número de seguridad de la organización periodística con la que colaboraba. Los hombres esperaron frente a su puerta durante 22 minutos exactos. Luego se fueron. El periodista lo cronometró porque en esas situaciones, el tiempo es uno de los pocos datos concretos que uno puede registrar. 22 minutos. Luego pasos alejándose. Luego silencio. No pasó nada más esa noche. Pero al día siguiente, cuando el periodista revisó el material de su investigación, notó algo. Una carpeta en su computadora que contenía documentos escaneados estaba abierta. Él no la había abierto. Podría haber sido un error del sistema. Podría haber sido que la había dejado abierta sin darse cuenta. Pero no lo creía. Y la sensación de que alguien había estado en sus archivos, de que alguien sabía exactamente qué había encontrado y hasta dónde había llegado, fue lo que lo llevó a tomar una decisión que cambió el curso de toda la investigación. Esa misma semana hizo copias de todo el material. Lo distribuyó entre 3 personas de confianza en 3 ciudades distintas. Y comenzó a pensar en cómo publicar la historia de una manera que minimizara el riesgo de que desapareciera antes de llegar al público, porque había entendido algo fundamental. En México, la primera protección de un periodista no es el anonimato, es que su historia sea conocida, es que ya no haya secreto que proteger porque el secreto ya se fue. Hoy, mientras escuchas esto, el rancho está sellado. Tiene cinta amarilla del Ministerio Público en las entradas, aunque esa cinta lleva tanto tiempo ahí que el sol y la lluvia la han desgastado hasta hacerla casi irreconocible. Tiene un candado nuevo en la puerta principal, puesto por quien exactamente nadie ha podido verificar porque no hay ningún custodio permanente en la propiedad. Y tiene, en el sector norte, en el punto donde Fermín apartó la tierra con el pie aquella mañana de octubre, una losa de concreto nueva que alguien coló sobre la trampilla en algún momento entre la investigación oficial y hoy. Una losa que no aparece en ningún expediente, que nadie autorizó oficialmente, que simplemente apareció ahí, cubriendo lo que hay abajo, permanentemente. El caso está técnicamente abierto. Esa es la respuesta oficial cuando alguien pregunta.
Hay un expediente con número de registro en la Fiscalía del Estado. Hay un fiscal asignado, el tercero desde que comenzó la investigación. Ese fiscal tiene en su escritorio, entre otros casos que le fueron asignados al mismo tiempo y que también están técnicamente abiertos, un expediente que crece en papel y decrece en certezas. Cada vez que alguien pregunta por el avance, la respuesta es la misma. La investigación continúa, sin fechas, sin objetivos concretos, sin ningún elemento que sugiera que hay alguien en ese edificio que tenga genuino interés en resolverlo. El licenciado, el hombre al final de la cadena de empresas, sigue sin ser localizado oficialmente. No hay orden de aprehensión activa que alguna autoridad esté ejecutando de manera verificable. No hay proceso de extradición en marcha. Hay un nombre en una base de datos de personas buscadas que nadie parece estar buscando activamente. El periodista hizo hace 6 meses lo que ninguna autoridad ha hecho. Intentó rastrearlo. Encontró indicios de que sigue activo, que opera bajo otro nombre, que está en algún lugar de América Latina, que sus redes empresariales, aunque reformadas y renombradas para cubrir el rastro, siguen funcionando, que el cierre del rancho fue para él un contratiempo operativo, no el fin de nada. Las familias de las 8 personas vinculadas al rancho se reúnen todavía. No regularmente, no con la frecuencia que tenían al principio, porque el tiempo hace lo que hace con todo, y la energía de buscar sin encontrar no es infinita. Pero se reúnen. La señora Carmen Ramos sigue yendo. Lleva su carpeta forrada con plástico. Lleva la foto plastificada de Miriam con los bordes gastados. Y sigue haciendo la misma pregunta que ha hecho en cada reunión desde el principio. No una pregunta sobre el licenciado, ni sobre los funcionarios que ignoraron los reportes, ni sobre la evidencia desaparecida. Una pregunta mucho más simple y mucho más devastadora. Pregunta: ¿dónde están? Nada más. Solo dónde están. Y nadie, en todos estos años, le ha dado respuesta. ¿Qué pasó exactamente en ese rancho? Después de 3 años de investigación, de 17 fuentes, de cientos de documentos, el periodista me dijo que tiene 3 hipótesis, que ninguna excluye a las otras, que probablemente la verdad es una combinación de las 3. La primera hipótesis es la más documentada. Dice que el rancho era un punto de operación de tráfico de personas, con el subsuelo usado para retener temporalmente a las víctimas antes de ser movidas, que el crimen organizado operaba el lugar con la protección de funcionarios públicos que recibían pagos del licenciado, que las desapariciones de testigos y trabajadores respondían a un protocolo sistemático de eliminación de riesgos. Esta hipótesis está respaldada por la evidencia física, por los testimonios de los sobrevivientes, por la lógica criminal que conocemos de otros casos similares. La segunda hipótesis dice que el rancho servía también para algo más, que los clientes que la sobreviviente describió como distintos de los operadores criminales apuntan a una dimensión del negocio que va más allá del tráfico convencional, que hay en este caso un nivel de protección institucional que no se explica solo con sobornos a funcionarios medios, sino que requiere complicidad en niveles más altos. Esta hipótesis explicaría por qué los reportes de inteligencia de 6 años fueron ignorados sistemáticamente. ¿Por qué la investigación fue saboteada con tanta eficiencia? ¿Por qué la losa de concreto apareció sin que nadie la ordenara ni la registrara? La tercera hipótesis es la que el periodista menciona al final, con la voz más baja, con la mirada más quieta. Dice que en el cuarto del fondo, el que estaba cerrado con el candado nuevo, el que sonaba a alguien respirando tratando de no hacer ruido, había alguien con vida cuando Fermín bajó esa mañana. Que durante las 4 horas que pasaron entre la llamada de Fermín y la llegada de la policía, esa persona fue movida, que está en algún lugar, que hay una posibilidad, pequeña pero real, de que siga viva. Y que si sigue viva, lo que espera de este país, del sistema que debería haberla encontrado y no la encontró, es exactamente lo mismo que esperan las familias que se reúnen todavía con sus carpetas forradas y sus fotos plastificadas. No justicia, que ya parece demasiado grande para pedirla. Solo saber. Solo el lugar donde poner flores.
Solo la respuesta a esa pregunta que no tiene respuesta. ¿Dónde están? Esta semana, mientras preparábamos este episodio, la hija mayor de uno de los desaparecidos recibió un sobre en su casa, sin remitente, sin sello postal. Alguien lo había depositado directamente en su buzón. Adentro había una fotografía. La fotografía mostraba el exterior del rancho, tomada recientemente, a juzgar por el estado de la vegetación. En el reverso de la fotografía había una sola línea escrita a mano con letra pequeña y apretada que decía: «Todavía hay algo ahí que no encontraron». La hija llamó a la policía. La policía fue a su casa. Tomó el sobre y la fotografía como evidencia, y le dijo que lo investigarían, que le avisarían. Eso fue hace 4 días. Nadie le ha avisado nada todavía.